Las 8:08, como se darán cuenta, ya están en el estudio de Telediario, tanto Pablo Ruiz, director editorial de Milenio Puebla. Pablo, buenos días. Como Miguel Ángel Vargas, quien es enlace nacional de Milenio también aquí en Puebla. Buenos días a ambos. Hoy es jueves para analizar en el pulso los temas de la agenda. Y bueno, pues lo que tenemos a modo de contexto pues es el semáforo epidemiológico que nuevamente cambia en Puebla. Vamos al naranja en la ciudad, la capital como tal, y en la zona metropolitana. ¿Era inevitable, Pablo? Pues es el comportamiento de la enfermedad, todo lo indica, la verdad es el día a día, es la tercera ola anunciada y en la tercera ola pues vinieron todo este incremento de casos. La verdad es que muy preocupante y es un ritmo que tiene que ver también con lo que está ocurriendo en el país y sin duda pues requiere este tipo de medidas. Claro. Miguel Ángel Vargas, ¿qué hicimos mal como sociedad? Digo, más allá de que quizá el gobierno federal actuó tarde, actuó mal desde prácticamente enero, febrero, marzo del 2020, pero como ciudadanía, como sociedad, ¿qué hicimos mal? Creo que, bueno, para empezar, hay quienes afirman que no se trata de una tercera ola, sino es la primera ola que no se ha ido y que nunca se ha podido controlar. Creo que las autoridades sanitarias en el país en general menospreciaron de inicio esta enfermedad y no tomamos en cuenta a los ciudadanos tampoco, porque se trata de un tema, el gobierno no te puede cuidar, no pueden ponerle un doctor ni un policía a cada ciudadano. Claro. Creo que nosotros tenemos que cuidarnos y lamentablemente no ha sido así. Se justifica, por ejemplo, en el caso de la gente que está trabajando, que anda pues buscando obviamente sustento para su familia. Sin embargo, yo creo que este fenómeno, esta enfermedad, este virus ya llegó para quedarse. Entonces, de aquí para en adelante, tendremos que aprender a vivir con él. Debe ayudar el tema de la vacunación, aunque ya hablamos que están aproximadamente un 20% a nivel en general, pero creo que debe ayudar. Ayer precisamente un amigo en la ciudad de Monterrey me dijo que estaba contagiado, consultó con un médico y le dijo, un neumólogo, y le dice que afortunadamente como él ya tenía las dos dosis de una de las vacunas, la Pfizer, que se dice la más efectiva, dijo que le iba a dar como una especie de gripa. El problema no es eso, el problema es que tú vas a seguir contagiando. Claro. Ese es el principal problema. A lo mejor ya con la vacuna te sientes no tan mal, ya no paras al hospital, pero el riesgo es que sigas contagiando y que la cadena de contagio nunca pare. Porque ese es otro gran tema, ¿no, Pablo? El tema de la vacunación de repente fluyó de mejor manera y después del 6 de junio como que nuevamente se alentó, pareciera. Sí, definitivamente, y eso lo han observado los conocedores del tema, y sobre todo por los ritmos de vacunación en otros países. Había prisa por hacerlo antes del 6 de junio por razones de impacto social, impacto en las urnas, es lamentable. Como dice Miguel Ángel, hubo un mal manejo de origen, como unos cubrebocas, por ejemplo, de nuestros gobernantes, a diferencia de otros gobernantes. Y luego, la responsabilidad social es increíble. Los casos hoy que tenemos, sobre todo hospitalización por la enfermedad, son de personas de 40 años y menos de 40 años, que para efectos prácticos son los padres de familia de los chicos que están en el sistema de educación básica, entre primarios y secundarios. Así es que hay una combinación de factores que lamentablemente nos tienen en esta situación sanitaria en el país y en el Estado en lo particular. Y hablando precisamente del tema de regreso a clases, la semana pasada el presidente López Obrador se reunió con gobernadores electos y en funciones de Morena. El tema que trataron fue la seguridad. Pero hay voces, fuentes confiables que aseguran que entre otros temas también se trató el tema de regreso a clases y de poder secundar y respaldar precisamente el regreso a las urnas, el regreso a las aulas el próximo agosto. Pareciera que entonces el regreso a clases va porque va a pesar del semáforo. Así lo han dicho incluso en otras entidades, los gobernadores afirman que va. Es sí o sí. Sin embargo, también va a depender mucho de lo que digan los padres de familia, en este caso los sindicatos, los sindicatos de maestros. Creo que deberíamos ser más cautos en ese sentido. O sea, si ya estamos viendo que no existe un control porque no está controlada la epidemia, no tiene sentido arriesgar a los jóvenes. O sea, yo siento que al principio el modelo híbrido puede ser una buena opción en el sentido de que no va a haber tanta gente, porque estamos hablando que en escuelas privadas pues hay 10, 15 alumnos por aula, pero en una pública estamos hablando de 40 chamacos
Y la verdad, tú sabes que por su misma intensidad, los niños o los adolescentes no se cuidan, no llevan a cabo las medidas y creo que sigue siendo un riesgo muy, muy fuerte. Pablo. Sí, de hecho, puede imaginarse en las aulas a los niños, ¿no? Escolares, digo, todos los que son de educación básica. Y la verdad es que, pues, si ven en casa y generalmente lo replican, que no hay estas medidas disciplinarias, si vienen un lunes de regreso a clase, de un fin de semana de fiesta, bueno, pues evidentemente. Y ahí sí, los maestros están vacunados, que es un tema que se hizo una campaña justamente para protegerlos. El gran tema es que esta prolongación, pues sí puede generar problemas en las aulas. Y el problema sanitario se puede ir a las aulas, y el gran reto es cómo establecer o generar esos cercos sanitarios para que pueda permanecer el sistema híbrido, ¿no? Claro. Combinado. Miren, ahí tenemos una encuesta, de hecho, hablemos del regreso a clases, ahí lo tienen ustedes en pantalla. ¿Ustedes qué prefieren? Fue la pregunta. Y si ante un posible regreso a clases el 30 de agosto, ¿usted estaría dispuesto a enviar a sus hijos a la escuela o no? El 49% responde que sí está dispuesto a regresarlos a las aulas. El 34% dice que no. El 15% dice que depende. En una segunda pregunta dice, si dependiera de usted la decisión, ¿usted qué preferiría para sus hijos? El 51% dice que un modelo híbrido, el 28% que estudien en casa y el 20% mandarlos a la escuela. ¿A los cuántos casos de COVID-19 en la escuela de sus hijos ya no los mandaría? El 74% obviamente dice que desde el primer caso, el 11% entre 2 y 5 casos, otro 11% más de 5 casos y un 4% no sabe. Pero bueno, esta encuesta pues resulta reveladora, Miguel Ángel. Ese dato de que al primer contagio... Es abrumador. Es decir, ahí es donde tendríamos que tener mucho cuidado porque... Sí, claro. Es difícil que si al primer contagio te regresa, pues entonces que no tiene sentido hacer toda la logística. Claro. Ahora, aquí también hay que comentar que ya no, así como la economía no aguanta ya un cierre nuevamente, creo que las escuelas, y en el caso de la educación en México también ya necesita, hay muchos padres de familia que están sufriendo en sus casas porque no tienen pues los recursos para comprar labs o no tienen internet. Entonces creo que sí es ya un problema serio. Sin embargo, insisto, el tema es que el gobierno no está para cuidar a los ciudadanos. Nosotros tenemos que cuidarnos solo. Muy bien, Pablo, ¿alguna idea final? Creo que las escuelas, deben de mejorar sus filtros sanitarios. En la educación pública, bueno, con dificultad tienen la atención, digo, en escuelas privadas, acaso hasta con un médico, una enfermera. Creo que la Secretaría de Salud debe de buscar integrar brigadas sanitarias en todas las escuelas públicas y asesorar muy bien los filtros para detectar esos casos y justamente evitar que ese 74% de los primeros casos pues tome la decisión de no enviar a sus hijos. Es correcto. Miguel Ángel, ¿alguna idea final? Gracias. Lo mismo, insistir en la gente que nos cuidemos. La verdad es que es complicado la situación y veía hace poco en un estudio ahí, leí que al principio no lo tomamos en serio, ni siquiera el gobierno, y creo que a 1 año y medio de transcurrido esto, todavía mucha gente no lo toma en serio. Pues ahí lo tenemos. Y aparte del regreso a clases se involucra otros tantos, ya decía Pablo, el tema de médico, de protocolo sanitario, y luego está el que existen las condiciones físicas de los inmuebles para que puedan regresar, que tengan agua, por ejemplo. En algunas escuelas hasta los focos se robaron, las chapas, entonces no es un tema sencillo. Gracias, Miguel Ángel Vargas, por haber estado en El Pulso. Pablo Ruiz, muchas gracias. Vamos a un corte, regresamos, todavía hay mucha información. Esto es Telediario, la vida en vivo, la tele en vivo.